Wu, de Bloomberg News. La secretaria de Relaciones Exteriores dijo ayer que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el programa Quédate en México no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México. Desde que fue implementado ese programa, causó más de 70,000 personas migrantes y solicitantes de asilo que se esperaran en México, muchos para su caso en Estados Unidos. Aparte de eso, el gobierno estadounidense tiene también su política de expulsión durante la pandemia, que ha causado más de 800,000 personas ser expulsados desde solo octubre, muchos de ellos a México. Se supone que la política de expulsión terminará en algún momento, pero el programa de Quédate en México ahora no tiene fecha límite. Entonces, la pregunta es, ¿México pondrá fin a esto? Puede decir a Estados Unidos, no solo en estados particularmente peligrosos, sino a lo largo de la frontera, ¿no vamos a aceptar miles de personas migrantes o no hay una fecha límite? Pues te respondo con lo que informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suscribo lo mismo. Esa es mi opinión. Lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este asunto. Nada más. Nada más es cosa de, si se repite, ¿no tienen ustedes lo que dijeron? Pues básicamente están diciendo que México es un país autónomo, ¿no? Que puede Sí, tomar sus decisiones. Entonces, dentro de eso hay la posibilidad que México dirá a Estados Unidos, no queremos seguir aceptando miles de personas migrantes en nuestra frontera. Vamos a ver qué definió la Secretaría de Relaciones. Y siempre vamos nosotros a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Se tuvo cuando el presidente Trump y se tiene ahora con el presidente Biden. Por orden. Sí, ahorita te damos la palabra. Y en su opinión, ¿es sostenible tener por un periodo de años esos miles de personas en la frontera norte de México o debe existir una mejor? Se está atendiendo el problema de fondo. Se está buscando que se invierta para que haya desarrollo, que haya empleos, bienestar en los países de Centroamérica, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque nadie sale de su casa, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Le ha ido mal, lamentablemente, a Centroamérica. Llovió sobre mojado. Además de la pobreza, se padeció de inundaciones. Ya hay una situación difícil ya en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Entonces, no se puede resolver un problema social solo con medidas coercitivas. Se tiene que atender la causa y se está buscando convencer al gobierno de Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo en Centroamérica y que de esta manera la gente tenga opciones, pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas. Y también le estamos proponiendo a Estados Unidos que eche a andar un programa de visas temporales de trabajo,
porque se necesita la mano de obra, la fuerza de trabajo de mexicanos, de guatemaltecos, de salvadoreños, de hondureños. No hay mano de obra suficiente en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces es necesario, es lo que estamos proponiendo, que se haga un buen análisis, un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo se requiere en Estados Unidos y en Canadá para crecer. Actualmente tienen problemas de producción. Si usted vive en Estados Unidos y compra un refrigerador, se lo van a entregar, si le va bien, en 3 meses, porque no tienen producción de electrodomésticos suficiente. Entonces se necesita producir, porque no es nada más de entregar fondos, ayudas. Se necesita producir y para eso se requiere fuerza de trabajo. Igual de importante que el capital en una empresa, o a lo mejor más importante, es la fuerza de trabajo. Entonces, lo que estamos planteando es, a ver, necesitamos mejorar la actividad productiva en América del Norte. Necesitamos producir más, si no, siempre van a estar llenos los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. ¿Por qué comprar las mercancías en Asia si se pueden producir en América del Norte y en toda América? Sí, llevamos a cabo una política en donde no rechazamos a migrantes a diestra y siniestra, sino se ordena el flujo migratorio, además de atender las necesidades de los pueblos para que la gente no salga y tenga opciones, tenga alternativas. Además de eso, también incrementar el número de visas temporales de trabajo y, ¿por qué no?, durante un tiempo recibiendo esas visas o cumpliendo con ir a trabajar a Estados Unidos, ya poder lograr la residencia. Eso es lo que estamos planteando, porque si no, pues solo vamos a estar optando por retener o por medidas de ese tipo. Nosotros nos hemos propuesto ayudar al gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo en el tema migratorio. Afortunadamente es buena la relación, hay sensibilidad de parte de ellos para escuchar nuestra propuesta, se va avanzando y al mismo tiempo hemos tomado como decisión cuidar a los migrantes en el sureste para que no haya violación de sus derechos humanos, porque es muy riesgoso que atraviesen nuestro país. Sobre todo hay muchos riesgos en los estados del norte. Entonces
estamos procurando ayudar, manteniendo a migrantes en albergues, sobre todo protegiendo a menores de edad, a mujeres. Sin embargo, esto no puede ser eterno. Tenemos que ir al fondo y eso significa invertir para el desarrollo de los pueblos pobres. Sin embargo, las estrategias de inversión son estrategias de largo plazo, ¿no? No es que se puede transformar las condiciones en Centroamérica en un día. Entonces, en el corto plazo, mientras sí hay estos miles de personas en el norte, mientras hay secuestros, asaltos, ¿qué hará el gobierno? Es que eso era lo que decían los conservadores aquí. Pero también cuando se hablaba de enfrentar la violencia y hablábamos nosotros de que había que ayudar a la gente necesitada y que había que crear empleos y que había que atender a los jóvenes, y siempre nos contestaban exactamente eso. Sí, está bien, pero eso lleva tiempo y nunca se hacía. Y a los jóvenes se les abandonó por completo. Lo único que hicieron fue llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, y nunca hubo un programa para atender a los jóvenes. Entonces, si nosotros hubiésemos continuado con lo mismo, de que eso llevaba tiempo, pues no hubiésemos iniciado lo que ya comenzamos a hacer desde que llegamos al gobierno, que es apoyar a los pobres, que es procurar mejorar los salarios, atender a los jóvenes, garantizar el derecho de los jóvenes al trabajo, a la educación. Ya lo iniciamos y ya empieza a tener fruto. Eso que iniciamos hace 2 años y medio ya empieza a dar resultados, porque le hemos dado trabajo a 1.800.000 jóvenes. Le hemos dado trabajo como aprendices, ganando un salario mínimo. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto en aplicarse en Centroamérica? Cuando mucho, 6 meses. Es decir, a ver, todos los jóvenes de Centroamérica van a ser contratados y van a trabajar como aprendices en talleres, en pequeñas empresas, en comercios, en el campo, y se les paga por eso. Esto va a tener un efecto. El joven va a tener una opción, va a tener una alternativa. El salario mínimo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, me da hasta pena decirlo, es mejor que el salario mínimo en México. Entonces, les alcanzaría, es mejor tener ese salario a no tener nada. Si no hay opciones, si no hay alternativas, llega el traficante de personas, el pollero, y le dice, vámonos, nada más ahorra, me vas a dar tanto y yo me voy a hacer cargo de que te ponga del otro lado de la frontera. Entonces, sí hay opciones. Tenemos un programa en México que se llama Sembrando Vida, que se puede implementar de inmediato en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, porque son las mismas condiciones culturales, de
medio ambiente. Son los mismos árboles los que se siembran en el sureste de México que los que se siembran en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, árboles frutales, árboles maderables. ¿En qué consiste ese programa? En sembrar árboles. Y nosotros estamos sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, y se le da trabajo a 420,000 sembradores que se les ayuda con un jornal para que cultiven sus propias parcelas. Esto además ayuda en el propósito de enfrentar el problema del cambio climático, porque eso no puede ser nada más discurso, demagogia. Tiene que llevarse a la práctica, tienen que llevarse a cabo acciones con ese propósito de enfrentar el problema del cambio climático. Entonces, sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el gobierno de Estados Unidos y es muy buena la relación, independientemente de estas resoluciones judiciales, porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral. Entonces, no sé si tienen el comunicado. Eso es lo que yo sostengo, porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación, tanto con republicanos como con demócratas. Esta es nuestra respuesta. Pero el fondo es lo que acabo de exponerles. Ese es nuestro planteamiento de fondo. O sea, producir más en América del Norte y en toda América y cambiar la política que se ha venido implementando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, durante años fue el llamado Plan Mérida. Fíjense cómo querían resolver el problema, entregándonos helicópteros artillados. ¿Para qué queremos nosotros eso? Ya estamos proponiendo que desaparezca ese llamado Plan Mérida y que toda la cooperación tenga que ver con el desarrollo, con el bienestar del pueblo. ¿Saben qué sucedía? También esto para los jóvenes, porque en los medios no se informa sobre esto. El embajador de Estados Unidos en México, el que estuviese en turno, se tomaba la foto con un alto funcionario de México entregándole helicópteros y armamentos. Ese era el plan migratorio. No queremos eso. Y afortunadamente hay sensibilidad. Nos han escuchado. He hablado con el presidente Biden sobre este tema, con la vicepresidenta Kamala Harris, que es también
muy sensible y que ha ayudado bastante en mejorar las relaciones para atender el fenómeno migratorio. Acaba de estar el asesor principal de seguridad del presidente Biden, el señor Sullivan, y hablamos como 3 horas del tema. Y vamos bien, buscando el acuerdo. Desde luego hay estas diferencias que tienen en Estados Unidos, pero independientemente de esto, tenemos que ir al fondo, a lo estructural y proteger derechos humanos. Voy a aprovechar para decirles que ya este fin de semana aparece mi nuevo libro, que se llama A la mitad del camino, y un capítulo lo dedico a describir cómo fue la relación con el presidente Donald Trump. Todo. Lo que se trató. Y ahí va a quedar claro cuál es nuestra política y cómo, afortunadamente, con el presidente Biden hemos podido entendernos.